comenzará a hervir, convertirse en vapor, a la temperatura de. Depende de la presión a la que se encuentre. Depende de la cantidad de calor que se aporte a la misma. A 1,00 no ex centésimo. A 1,00 no ex pf. La respuesta es depende de la presión a la que se encuentre. En calderas de recuperación de lejías negras, ¿cada cuánto se realizará la comprobación del detector de presión? Mensualmente. Semanalmente. Diariamente. Semestralmente. La respuesta es semanalmente. ¿Cómo se denomina al cambio de estado de gas a líquido, y cómo se comporta la temperatura del mismo durante el proceso? Ebullición, y la temperatura aumenta. Condensación, y la temperatura no varía. Licuefacción y la temperatura disminuye. Fusión, y la temperatura disminuye. La respuesta es condensación, y la temperatura no varía. Respecto a los tipos de purgadores, los principales son los manuales y los dinámicos. Los termostáticos, los mecánicos y los termodinámicos. Los pasivos y los dinámicos. Los cinemáticos y los dinámicos. La respuesta es los termostáticos, los mecánicos y los termodinámicos. El economizador se puede considerar un accesorio de control automático. Accesorio de seguridad. Accesorio de alimentación de agua. Accesorio de aumento de la eficiencia de la caldera. La respuesta es accesorio de aumento de la eficiencia de la caldera. Las válvulas de seguridad están diseñadas para favorecer la entrada de aire al interior de la caldera en el caso de presiones excesivamente reducidas en el hogar. Para expulsar vapor al ambiente si en el interior de la caldera la presión alcanza un valor superior a 5 bares. Para liberar un fluido cuando la presión interna del sistema que lo contiene supere un límite previamente establecido. Para liberar rápidamente el combustible en caso de incendios. La respuesta es para liberar un fluido cuando la presión interna del sistema que lo contiene supere un límite previamente establecido.
La periodicidad de las inspecciones de nivel B, de la caldera, será cada 6 años. Anual. Cada 3 años. Mensual. La respuesta es cada 3 años. Si el fabricante no ha indicado instrucciones para la vigilancia de la caldera, esta se considerará como de vigilancia directa. De vigilancia indirecta. Ninguna de las respuestas es correcta. La que decida el operador de caldera industrial. La respuesta es de vigilancia directa. En una combustión incompleta se suele generar ciertas cantidades de monóxido de carbono, un gas tóxico e inflamable. Para evitarlo se quema el combustible con exceso de aire. La consecuencia principal es mayor cantidad de exceso de aire, genera más producción de monóxido de carbono contaminante. Mayor cantidad de exceso de aire, disminuye el rendimiento de la caldera. Mayor cantidad de exceso de aire, aumenta el rendimiento de la caldera. El exceso de aire no afecta al rendimiento de una caldera. La respuesta es mayor cantidad de exceso de aire, disminuye el rendimiento de la caldera. En el sobrecalentador, en una caldera de vapor, se eleva la temperatura del vapor saturado. Se eleva la temperatura y la presión del vapor para mantener su estado saturado. Se eleva la temperatura de los gases de escape antes de la chimenea. Se eleva la temperatura del agua caliente. La respuesta es se eleva la temperatura del vapor saturado. ¿Qué combustible no se suele usar en una caldera? La gasolina. El gas natural. El gasoil. La leña. La respuesta es la gasolina. ¿A qué distancia máxima del suelo podrán situarse las aberturas de ventilación inferiores en una sala de calderas que linda con el exterior? 1 metro. 20 centímetros. 10 centímetros. 0,5 metros. La respuesta es 20 centímetros.
Si durante la conducción de una caldera de operación manual se observara una pérdida importante del nivel de agua desconociendo el motivo, ¿qué deberá hacer el operador? Nada, a no ser que actúe el sistema de alarma automático. Cerrar la entrada del combustible, cortar el suministro de aire y abrir la compuerta de la chimenea y abrir las puertas del hogar. Modificar la posición de las válvulas de salida de vapor. Llenar la caldera de agua de forma inmediata. La respuesta es cerrar la entrada del combustible, cortar el suministro de aire y abrir la compuerta de la chimenea y abrir las puertas del hogar. Una caldera acuotubular cuyo PMSXVT sea igual a 50.000, ¿se considerará de clase? Segunda. Ninguna de las respuestas es correcta. Tercera. Primera. La respuesta es segunda. Si en una caldera se cambia de combustible y en la documentación del fabricante no se acredita que es apta para el nuevo combustible, antes de ponerla en servicio se realizará una inspección. Nivel centésimo. Nivel A. Nivel quingentésimo. Nivel B. La respuesta es nivel centésimo. La concentración de sales cálcicas y magnésicas en el agua de alimentación de la caldera se denomina alcalinidad, dureza, salinidad, sopa. La respuesta es dureza. Los presostatos en calderas de vapor saturado sirven para detectar falta de presión de agua en la entrada de la caldera, temperatura demasiado elevada en tuberías del intercambiador, presiones recomendables para un rendimiento óptimo en la combustión, una presión alta del vapor. La respuesta es una presión alta del vapor. ¿Qué calderas deben ser conducidas por un operador industrial de calderas? Todas las enumeradas en el artículo 3 de la ITCEP-1. Las calderas de la clase segunda. Las de agua caliente, vapor o de agua sobrecalentada. Las calderas de la clase tercera según el artículo 3.2 de la ITCEP-2. La respuesta es las calderas de la clase segunda.
En el sobrecalentador, en una caldera de vapor. Se eleva la temperatura de los gases de escape antes de la chimenea. Se eleva la temperatura del vapor saturado. Se eleva la temperatura y la presión del vapor para mantener su estado saturado. Se aumenta drásticamente la presión del agua líquida. La respuesta es: se eleva la temperatura del vapor saturado. Los presostatos en calderas de vapor saturado sirven para detectar presiones recomendables para un rendimiento óptimo en la combustión. Temperatura demasiado elevada en tuberías del intercambiador. Una presión alta del vapor. Falta de presión de agua en la entrada de la caldera. La respuesta es una presión alta del vapor. En calderas con vigilancia indirecta, el intervalo de comprobación de los sistemas de control y seguridad para que el funcionamiento de la instalación sea seguro será cada hora. Como mínimo una vez al mes en calderas de clase 1. Se comprobarán exclusivamente en las pruebas periódicas reglamentarias. El indicado por el fabricante de la caldera en las instrucciones de funcionamiento. La respuesta es el indicado por el fabricante de la caldera en las instrucciones de funcionamiento. En el sobrecalentador, en una caldera de vapor. Se eleva la temperatura del vapor saturado. Se eleva la temperatura de los gases de escape antes de la chimenea. Se eleva la temperatura del agua caliente. Se eleva la temperatura y la presión del vapor para mantener su estado saturado. La respuesta es: se eleva la temperatura del vapor saturado. La concentración de sales cálcicas y magnésicas en el agua de alimentación de la caldera se denomina salinidad, dureza, alcalinidad, sopa. La respuesta es dureza. Según el artículo 2 de la ITCEP 1, ¿qué es una caldera automática? Es la que precisa de acción manual para realizar alguna de las funciones del su ciclo normal de funcionamiento. Es la que realiza su ciclo normal de funcionamiento sin precisar de acción manual alguna, salvo para la puesta inicial en funcionamiento o en el caso de haber actuado alguno de los dispositivos de seguridad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Es la que se encuentra en una sala. La respuesta es la que realiza su ciclo normal de funcionamiento sin precisar de acción manual alguna, salvo para la puesta inicial en funcionamiento o en el caso de haber actuado alguno de los dispositivos de seguridad. Las inspecciones de nivel B a calderas deberán realizarse trienalmente, quinquenalmente, anualmente. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. La respuesta es trienalmente. Para clasificar una caldera de fluido térmico se considera el valor del producto PMSXB, siendo B volumen total en litros de la caldera más el volumen del sobrecalentador si lo tuviere. Volumen total en litros de la instalación completa. Ninguna de las respuestas es correcta. Volumen total en litros de la caldera. La respuesta es volumen total en litros de la instalación completa. Si el pH del agua es 8 tenemos algo ácida y bastante corrosiva. Agua ligeramente básica. Agua muy ácida. Agua neutra. La respuesta es agua ligeramente básica. Las calderas instaladas y puestas en servicio antes de la entrada en vigor del vigente REP seguirán rigiéndose por las prescripciones técnicas que les fueron de aplicación en el momento de su puesta en servicio y realizarán inspecciones periódicas con la frecuencia indicada en el reglamento con el que fueron puestas en servicio. Seguirán rigiéndose por las prescripciones técnicas que les fueron de aplicación en el momento de su puesta en servicio y realizarán inspecciones periódicas con la frecuencia indicada en el vigente REP aprobado por el RD 2060/2008. Deberán adaptarse a las prescripciones técnicas establecidas en el vigente REP y realizarán inspecciones periódicas con la frecuencia indicada en el reglamento con el que fueron puestas en servicio. Deberán adaptarse a las prescripciones técnicas establecidas en el vigente REP y realizarán inspecciones periódicas con la frecuencia indicada en el vigente REP aprobado por el RD 2060/2008. La respuesta es seguirán rigiéndose por las prescripciones técnicas que les fueron de aplicación en el momento de su puesta en servicio y realizarán inspecciones periódicas con la frecuencia indicada en el vigente REP aprobado por el RD 2060/2008.
Los manómetros que se instalen en las calderas acuotubulares deben indicar la presión en bar y llevar una marca roja fija y fácilmente visible, que indique el valor de presión normal de servicio. Presión de tarado de la válvula de seguridad. Presión de la prueba hidráulica. Presión máxima admisible. La respuesta es presión máxima admisible. Si el pH del agua es 5 tenemos agua vapor, agua básica, agua neutra, agua ácida. La respuesta es agua ácida. Respecto al procedimiento de purga de una caldera, ¿qué apartado de los 4 es incorrecto? El control de que el número de purgas es el requerido se realiza mediante la medición de los cloruros en el agua de alimentación y agua de la caldera. Básicamente las purgas son de fondo o lodo, y de superficie o sales disueltas. Las purgas consisten en extraer de la caldera un porcentaje del agua que allí se encuentra. No está permitido la purga automática de fondo. La respuesta es no está permitido la purga automática de fondo. El vaso o depósito de expansión, cuando proceda, debe estar colocado en la parte más alta de la instalación. Es cierto en el caso de vaso de expansión cerrado. Falso. Se suele colocar cerca del purgador. Es cierto en el caso de vaso de expansión abierto. Falso. Se debe instalar dentro del hogar. La respuesta es cierto en el caso de vaso de expansión abierto. ¿Cuál es la correspondencia